El 4 de julio del presente, los colectivos de Acción Jurídica Popular y el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa presentaron en la Corte Constitucional demanda de inconstitucionalidad en contra del Estado ecuatoriano por haber firmado el pasado 11 de marzo de 2019 con el Fondo Monetario Internacional, violando los artículos 290 y 300 de la Constitución al permitir que el FMI imponga política económica que atenta contra la soberanía de nuestro país, vulnerando así derechos laborales, sociales, el buen vivir, además de pasar de impuestos directos y progresivos a impuestos indirectos. El mes de julio la Corte Constitucional recibió el pedido de declarar inconstitucional la Carta de Intención. Lamentablemente han pasado varios meses incumpliendo exposiciones expresas de lo que dice la Constitución. Tras la firma con el FMI, el gobierno ha tomado algunas medidas económicas como despidos masivos en instituciones públicas, eliminación de subsidios de los combustibles, esta última medida con la emisión del decreto 883 que provocó 11 días de paro nacional, dejando como saldo pérdidas humanas y de infraestructura física. 12 muertos, los más de 1.200 detenidos, los más de 1.300 heridos pudieron haberse evitado. Así es que el día de hoy la Corte Constitucional debe responderle al país por qué permitió tanta violencia. Es por ello que estos colectivos presentaron nuevas acciones jurídicas al organismo máximo de control constitucional, como la acción de incumplimiento de la Corte Constitucional al no pronunciarse ante el pedido presentado en julio pasado. Es necesario que la Corte asuma su responsabilidad y califique de una vez por todas la acción de inconstitucionalidad y declare inconstitucional la Carta de Intención. Asimismo, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y Pablo Dávalos, asesor de esta organización social, solicitaron la destitución de los 9 jueces de la Corte Constitucional, constituyendo la culpa inexcusable de los jueces constitucionales, como lo tipifica el artículo 185 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que dice: las juezas o jueces de la Corte Constitucional cesarán en sus funciones y dejarán vacante el cargo por haber incurrido en una inhabilidad de conformidad con lo establecido en esta ley, por destitución que procederá en los siguientes casos: por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Lo que debe hacer la Corte es llamar a los suplentes para que sean ellos los que verifiquen justamente la culpa inexcusable, que es la que estamos nosotros proponiendo que se declare por el comportamiento de la Corte Constitucional. Son ellos los que deben decidir, los suplentes que están nombrados, legalmente nombrados. Según estos colectivos sociales, el organismo máximo de control constitucional debe evitar un nuevo levantamiento que conmocione al país. La Corte tiene en sus manos los mecanismos pacíficos para solucionar estos conflictos. Y me parece que inclusive puede ser un buen mecanismo preventivo por lo que se viene, por lo que el gobierno pueda decidir respecto de lanzar un nuevo decreto que tenga un contenido parecido. La gente posiblemente vuelva a las calles. Y este mecanismo es un mecanismo para evitar que vuelva a suceder o que la escalada sea mucho más grave. Por otro lado, el Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha también solicitó la inconstitucionalidad de la firma del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional por el incumplimiento del artículo 419 de la Constitución al haber firmado sin contar con el permiso de la Asamblea Nacional. De acuerdo a lo que establece la ley, la Corte Constitucional en un plazo de 15 días hábiles debe pronunciarse sobre estas demandas constitucionales.